Problemas de la tecnología y pues de esta modalidad que estamos sufriendo debido al COVID. El video anterior se cortó intempestivamente. Bien, vamos a retomar. Les dije, hay diferentes modalidades de una misma lengua. Una misma lengua como el español se utiliza de manera diferente en países como España, México, Argentina, Chile, etc. Dentro de un mismo país no es lo mismo el español de Monterrey que el de la Ciudad de México o el de Oaxaca. Hay diferencias. Pero también los idiomas cambian a través del tiempo. Ya les leí un ejemplo de cómo era el latín, cómo era el español del siglo XII y cómo es ahora nuestro español del siglo XXI. Pero también las lenguas cambian de un grupo social a otro. De tal manera que podemos tener que una clase a la que normalmente se le considera baja va a utilizar las palabras mesmo, aiga y pues. Mientras que la clase alta utiliza mismo, haya y pues. Normalmente cuando ustedes escuchan a alguien utilizar algunas de estas, hay personas que tienen la costumbre de corregir. Si la persona dice aiga, no se dice aiga, es haya. O no se dice pus, es pos. Perdón, no se dice pus, es pues. Y a veces la persona a la que corregimos nos dice, pero ¿me entendiste? Esa persona, sin saberlo, está dando una definición de lo que es la lengua. Yo dije la palabra aiga, tú me corregiste y yo te contesto, pero me entendiste. Significa, no importa cómo la haya yo dicho, lo importante es que me comprendiste, que hubo comunicación. Porque para las lenguas, para los idiomas, y en este caso la ciencia que las estudia, que es la lingüística, no existe lo correcto ni lo incorrecto. Una palabra no es correcta o es incorrecta. Todas las palabras están bien, siempre y cuando haya comunicación. No hay corrección ni incorrección si comunica. De tal manera que no importa si gente de clase baja dice mismo, haya o pues, la clase alta dice mismo, haya o pues, aunque sea clase alta, va a entender lo que diga la clase baja y la clase baja va a entender a la clase alta, porque no hay mucha diferencia. Entonces, ustedes me van a decir, ¿estas palabras están incorrectas? No, no son incorrectas. Simplemente que pertenecen a un grupo social y económico que está ubicado en un nivel bajo. ¿Estas palabras son las correctas? No. Son exactamente igual de perfectas que estas. Igual de perfectas. El problema no está en las palabras. El problema no está en que mismo sea mala y mismo esté bien. Ambas palabras son perfectas porque ambas comunican. El problema está en el prejuicio social. Si yo soy un joven que vengo de un pueblo de la Sierra de Oaxaca y vengo a estudiar a la Ciudad de México en la Nacional Preparatoria, no voy a desear que socialmente me ubiquen al grupo al que pertenezco, que mis papás son campesinos, a lo mejor no fueron a la escuela, somos pobres. Yo quiero que me ubiquen en un nivel socioeconómico menos bajo. Entonces voy a utilizar el español no como lo utilizaba yo con mi familia. Voy a tratar de utilizarlo como el grupo socioeconómico de los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera de la UNAM.
No porque en mi manera de expresarme anteriormente y con mi familia y con mis vecinos, donde utilizábamos estas palabras, hay algo malo, sino porque hay un prejuicio social y si yo las utilizo, me van a criticar, van a hablar mal de mí. Entonces, como yo no deseo eso, voy a intentar hablar como la gente con la que me relaciono ahora en la Ciudad de México. Esto lo que nos debe de enseñar es que no debemos catalogar a la gente por su manera de utilizar el idioma. Si la persona que me ayuda a hacer la limpieza utiliza estas palabras y otras que catalogamos como pertenecientes a la clase baja, no debemos corregirla, ni debemos burlarnos de ella, porque sus palabras nada tienen de malo. El prejuicio está en la sociedad, no en las palabras. No hay palabras mal dichas, no hay palabras bien dichas. Todas están bien siempre y cuando comuniquen. Por ejemplo, la lectura dice que Cervantes, el grandioso escritor de Don Quijote de la Mancha, uno de los máximos intelectuales de nuestra época y del pasado, que él escribió en el siglo XVI, y si ustedes leen el Quijote, se van a dar cuenta que aparece la palabra mesmo. ¿Cómo en el Quijote se escribe la palabra mesmo? Porque la palabra mesmo en el siglo XVI estaba relacionada con los intelectuales, con la clase alta. Pasa el tiempo y por algún motivo que habría que explicar, la lingüística no se dedica a criticar, se dedica a explicar. Yo tendría que explicar a través de la ciencia lingüística qué fenómeno hizo que una palabra considerada como una palabra de intelectuales, siglos después pasó a ser considerada como una palabra de una clase baja. Algo ocurrió ahí. Es lo que yo como lingüista haría. Y entonces resulta que esa palabra mismo que utilizaba Cervantes, ahora solo la utiliza la gente de nivel socioeconómico muy bajo. Ahora, ustedes me van a decir, ¿significa eso, maestra, que podemos hablar como... Estoy buscando mi libro, lo acabo de perder, ya lo encontré. Ay, no es cierto. Ustedes me dirán, eso significa que entonces el venir a la escuela a que nos enseñen muchísimas cosas, entre ellas a utilizar el idioma. ¿Para qué? Si usted me está diciendo que puedo hablar como me dé la regalada gana, incluyendo como un joven de Tepito que se dedica a la venta de no sé, de electrónica y que nunca fue a la escuela. La lingüística no critica por la forma, por las palabras que alguien utiliza. La lingüística nos dice tenemos que aprender a autorregularnos. Lo que existe es la autorregulación. Bien. ¿Qué es la autorregulación? Es
que debo aprender a utilizar, mi idioma de acuerdo con la persona con la que deseo comunicarme. Si yo soy un médico que le voy a dar una plática a una colonia muy pobre de la delegación Iztapalapa acerca del COVID-19, tengo que utilizar las palabras adecuadas para que ellos me entiendan. Mi objetivo es comunicarles todo lo relacionado con esta enfermedad, no lucirme como la gran eminencia médica. En cambio, si yo médico, voy a dar una conferencia ante médicos acerca del COVID-19, ahí sí me puedo lucir como el médico excelso y entonces utilizar una serie de tecnicismos que mis colegas me van a entender. Va un ejemplo. Dice, piense en lo que sucedería si usted fuera a preguntar por el estado de un enfermo amigo suyo y el médico le dijera: las propiedades organolépticas de los detritus contenidos en la porción proximal del duodeno, ulcerado y hemorrágico, se detectaron a través de la endoscopía y de la anamnesis e indican la etiología iatrogénica de la entidad nosológica. Y entonces yo, vil mortal que no estudié medicina, le voy a decir al doctor: discúlpeme doctor, pero no le entendí nada. Sigo igual sin saber qué le está ocurriendo a mi amigo. Y entonces el médico va a tratar de explicarle: a ver, te lo explico de otra manera. Las características del material contenido en la porción inicial del intestino, junto con lo relatado por el paciente, indican que el padecimiento tuvo origen medicamentoso. Pero resulta que yo todavía no lo entiendo. Y entonces le vuelvo a decir: discúlpeme doctor, pero sigo sin entender. Y entonces el doctor me va a decir: mire usted, resulta que al paciente se le dio una medicina por otra y por eso le duele la barriga. Esto es autorregulación. Cuando el doctor habla la primera vez, se oye muy rimbombante, pero el familiar no entendió nada. En cambio, en esta tercera, incluso utiliza una palabra muy común como es barriga. Por eso le duele la barriga. ¿Y está mal utilizar la palabra barriga? No, porque en este caso el objetivo del médico es que el familiar del enfermo le entienda cuál es el problema del paciente. A esto se le llama autorregulación. Ustedes deben aprender que a la gente no se le debe criticar por su manera de hablar. No debemos andar corrigiendo a todo mundo. Pero debemos aprender a utilizar el idioma de acuerdo con la persona con la que yo deseo comunicarme. Eso es lo correcto. Por ejemplo, si yo soy un maestro o un intelectual que voy a dar una plática acerca de X tema en un coloquio con gente de la misma área, pues ahí sí se puede uno lucir y hablar con tecnicismos y de una manera muy rimbombante, porque la gente me va a entender. Pero si yo lo que voy a hacer es dar una clase a alumnos de preparatoria, obviamente debo hacerlo de tal manera que ustedes me entiendan. Bien. Vamos a seguir con este tema. Les leo. Repito, esta lectura ustedes la van a tener. El problema de la corrección idiomática no está, pues, en la función referencial de los signos. La siguiente clase les voy a explicar qué es la función referencial. Sin duda, un campesino puede comunicarse con igual o mayor eficacia que un intelectual.
Sin embargo, sucede que por razones sociales otorgamos prestigio a un determinado grupo de personas y, por lo mismo, deseamos parecernos a ellas y hablar como ellas, como el ejemplo que les di del muchachito que viene del pueblo de Guerrero y que quiere hablar como la gente de la Ciudad de México. Hemos visto que Cervantes escribía mesmo y seguramente no se avergonzaba de ello, pues esa forma era aceptada en su época porque quienes la usaban tenían prestigio social. En cambio, en la actualidad, si un profesor utilizara esa palabra en clase, sería criticado, pues aunque referencialmente es lo mismo, mesmo que mismo, la primera forma identifica al que la usa con el grupo de personas que tienen pocos estudios. Consecuentemente, el problema de la aceptación social del uso lingüístico es de tipo sintomático. Cuando les explique la función referencial, les voy a explicar la función sintomática y regresaremos a eso. La crítica de los llamados barbarismos se inscribe precisamente en ese marco. Quienes se dedican a eso intentan solo imponer el uso lingüístico de un grupo social, generacional y geográfico, como si la lengua española no se hablara dentro de un ámbito tan dilatado. Como no tienen conciencia de esto, es fácil encontrarles contradicciones. En sus barbarismos comunes en México, A. de León dice que bolear es un barbarismo por dar lustre a los zapatos. Pero más adelante, cuando critica el término bolero, dice que el que da lustre o betuna a los zapatos es limpiabotas. Habría que preguntar por qué se debe llamar limpiabotas al que normalmente limpia zapatos y no botas. El mismo autor propone que se use en México acera en lugar de banqueta. La lengua cambia y con ella las palabras. Por eso llamamos ahora pluma a un objeto para escribir que en nada se parece a la pluma de ave que en otra época se utilizó con el mismo fin. Por eso, en México, banqueta significa lo mismo que acera en España o que vereda en algunos países de Sudamérica. Los tres términos son igualmente válidos y, en todo caso, acera, que proviene del latín facies, cara, resulta tan absurdo como banqueta o vereda. Las formas consideradas incorrectas no lo son, como señala Hall, un autor, porque sean universalmente condenadas o incomprensibles. De hecho, algunas formas, entre comillas, incorrectas, podrían ser más claras o más simples que las correctas correspondientes. Se trata en realidad de un problema de aceptabilidad en ciertas clases sociales, en las clases que son socialmente dominantes y que imponen sus modas a las otras. Es el gato. El hecho de que una forma sea aceptada o rechazada no depende de su valor inherente, ni de que se apruebe oficialmente, sino puramente del hecho de que a los usuarios les guste o no, de que reaccionen favorablemente ante la gente que la usa. Les voy a dar un ejemplo de esto último. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, les va a decir que peor es incorrecto, que lo que está bien escrito es peor. Pero resulta que la mayoría de la gente decimos peor. Bueno, va a llegar un momento que el peor va a desaparecer y lo correcto va a ser peor. Continuamos en el siguiente.